Marcelo Metediera, quien asumió como intendente interino de Canelones, mientras está la licencia reglamentaria de Yamandu Orsi. Obviamente es una persona conocida por las cuestiones vinculadas al tránsito ya desde el año 2013. Sí, en el tema de tránsito allí en la Intendencia de Canelones, y es asesor de tránsito del Congreso de Intendentes. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. ¿Lo conversan en el gabinete de la Intendencia de Canelones esto de los jornales solidarios? Es más, como ustedes decían recién, un trabajo del Congreso de Intendentes que articula el coordinador del vértice institucional de la Intendencia y la Dirección de Administración. En esa área se conversa, pero es así como ustedes planteaban, ¿no? Una solución muy necesaria para el que lo necesita, pero en realidad es un trabajo muy precario y ha dado posibilidad de resolver en las intendencias de todo el país un montón de cuestiones vinculadas al trabajo más común y concreto de una cuadrilla en lo cotidiano operativo, ¿no? Pero que no es un trabajo estructural, hasta por las condiciones de seguridad de esos trabajadores. No, hay trabajos que no podían hacer. Y bueno, como ustedes bien decían, está en tratamiento, se venció a fin de año, se generó una comisión en el propio Congreso que va a analizar cómo se le puede llegar a dar continuidad, no en el marco de jornales solidarios, con algo similar que pueda tener una continuidad durante el 2023. Bueno, muy bien. Habrá que esperar y ver qué solución se encuentra. Vamos a hablar también de algo que estuvimos recién repasando, el turismo. ¿Cómo estuvo en Canelones? Porque no es lo mismo la ocupación a veces de los hoteles 4 o 5 estrellas de Punta del Este que un hotel en Atlántida o un parador en el Fortín de Santa Rosa. Tenemos, a ver, la primera cuestión, no puedo no decirlo, lo que es bueno para el sector turístico es muy malo para el agro, para el ganado, el tema del déficit hídrico, los incendios, nos tienen en Canelones con esa realidad, ¿no? De repente en el mismo día estás recorriendo una zona turística y en la tarde acompañando a las vecinas y los vecinos con estas dificultades. Pero en lo que hace al turismo arrancamos muy bien, 100% de ocupación. Nosotros, si bien la pandemia golpeó mucho al sector del turismo, es un oxígeno que está teniendo ahora, nos viene bien a todo, pero también hemos tenido alguna dificultad. Canelones tiene unas 6.000 camas, hubieron algunos complejos hoteleros que no pudieron recuperarse de la pandemia, otros sí, por lo tanto bajaron. Para tener una referencia, Maldonado tiene aproximadamente 20.000 camas, para hacer una relación. Y después tenés un mercado inmobiliario por aplicaciones que no tenés capacidad de controlar en el sentido de tener los números. Pero sí arrancamos con un 100% de ocupación. No solo tenemos lo que es la Costa de Oro, también estuvimos recorriendo lo que fue el río, Parador Taje, Las Brujas, el camping de Santa Lucía, que nos decían, Parador Taje, bueno, arrancó flojo y este fin de semana tuvieron que cerrar porque se ocupó de manera total. O sea, venimos con un buen arranque de temporada, hay que esperar la segunda quincena para ver cómo se comporta la gente. Ahí es donde intentamos meterle mayor cantidad de servicios, meterle mayor cantidad de actividades para que sea atractivo, para que la gente siga confiando en Canelones. Canelones se sigue jugando mucho en la temporada estival. Yo imagino por esto de fenómeno que hay de desplazamiento demográfico. Para mí el censo del año que viene nos va a dejar, de este año en realidad, nos va a dejar un montón de sorpresas. Sí. Yo creo que todavía no tenemos la dimensión de la cantidad de gente que se fue a vivir al departamento de Canelones, a Maldonado. Sí. Se sigue jugando, mi madre vive en Costa Azul. Y yo veo que en el invierno hay mucha gente que se ha ido a vivir ahí, que no necesitan ya de esa temporada para ocupar las casas. Exacto. Bueno, en el caso de Canelones, un par de referencias. Nosotros tenemos arriba del 85% del turismo que recibimos, es turismo interno. Se ven mayor cantidad de extranjeros, pero no es de lo que dependemos, por decirlo de alguna forma. Y la pandemia también hizo aquel que tenía una casa en la Costa de Oro y en propio Ciudad de la Costa, que Ciudad de la Costa ya tiene un crecimiento demográfico de por sí y es el territorio del país que ya está previsto que es el lugar que más va a crecer de aquí hacia adelante. Pero mucha gente se fue a vivir a la Costa de Oro. Entonces también hay una mezcla de lo que es turismo y de lo que es la permanencia de la gente. La semana pasada salió una encuesta donde plantea que el 58% de las personas que definen ir a pasar el día a una playa lo hacen en Canelones. Estamos hablando de 6 cada 10 personas. También sabemos, producto de esa encuesta, que las personas que van a quedarse más de un día, el promedio es de 11 días de alojamiento. Eso nos hace pensar de cómo cubrimos con distintos tipos de servicios la temporada. Pero sí, hay mucha gente que se ha ido a vivir de manera permanente a la Costa de Oro y lo visualizás en algunos lugares donde los centros educativos han tenido mayor inscripción, donde se han tenido que tomar algunas otras medidas. ¿Cómo se lleva adelante la regularización, digamos? Porque uno ve, sobre todo al norte de la interbalnearia, una expansión bastante importante
Y quizás, por ejemplo, uno de repente ve un camino o una calle que ves que se hizo recientemente y no quizás de forma oficial, digamos. ¿Cómo lo vienen regularizando? No, Canelones tiene un plan de ordenamiento territorial que fue anterior inclusive a la ley de ordenamiento territorial a nivel nacional, donde tú cuando ves que hay una apertura de calles porque se definió en términos de plan cómo se va a desarrollar esa zona urbana y a su vez pasó por la Junta y tuvo una aprobación. No es aquello de cómo se construyó Ciudad de la Costa que voy, me instalo y hay un ordenamiento, hay controles. Entonces, sí, es cierto, hay muchos lugares. Nosotros tenemos la definición de llegar al 100% de las plantas urbanas con alumbrado público. Tuvimos un financiamiento para eso, pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque a pesar de haber hecho mayores cantidades de polideportivo, de iluminar las canchas de fútbol, hubo una expansión de la mancha urbana que no estaba prevista en ese objetivo y hubo que dotarla de alumbrado público. Entonces, Canelones está teniendo un crecimiento, pero es un crecimiento ordenado y que va siendo acompañado de servicios. Y a nivel saneamiento, que también es un reclamo permanente de los vecinos. Nuestro también, porque saneamiento en el interior es de OCE, no es de las intendencias. Solo Montevideo depende de sí el saneamiento. Ahí hay algunos trabajos. Bueno, de hecho salió hace poquito un plan de saneamiento que incorpora a Canelones. Hubo alguna queja igual. Sí, Canelones esperaba sí. ser más contemplado. Canelones ya teníamos firmado un acuerdo en el 2021 que se modifica. Por ejemplo, no se tuvo en cuenta nada de la Costa de Oro. Estábamos a la espera de ese plan que se había acordado en el 2021 para ejecutar, por ejemplo, emprendimientos en la Atlántida que necesitan de saneamiento para poder ejecutarlo. ¿Pero con quién se había acordado? ¿Con quién se había acordado? Con el gobierno, entre OCE y la Intendencia. ¿Y está firmado el documento? Bueno, ahí me pierdo si hay una firma de un documento. Sí sé que habían acuerdos establecidos. Lo otro que se modificó, y eso me conta, el corredor de Ruta 5, cuando Canelones se iba a conectar al colector de Montevideo, que Montevideo lo había hecho más grande, para poder conectar desde Progreso hasta La Paz. Eso cambió, quedó solo Las Piedras, o no incluye La Paz. La pregunta es cómo van a dar abasto con el saneamiento en Las Piedras, que ya está a un límite complejo. Entonces, dicho eso, también digo, bienvenida para las personas que se les cambió el saneamiento, todo lo necesitamos, es un tema de salud, pero bueno, creo que hay que mirarlo un poco más global. ¿Cómo vienen con el tema asentamientos en el departamento? Bueno, trabajándolo con el Ministerio de Vivienda, con algunas dificultades como implica el tema de asentamiento. Ahora estamos teniendo un problema de un incendio que ayer se terminó de controlar, donde había un asentamiento en un predio privado y todo el riesgo que trajo para esa gente. Es parte de lo que se viene trabajando en coordinación desde el Congreso de Intendentes con el Ministerio de Vivienda. Hablando de algunas obras, también recientemente se aprobó un fideicomiso por 22 millones de dólares, sí, si no me equivoco. Algunas de donde se va a destinar es, por ejemplo, limpieza. ¿Cuándo se piensa empezar a ejecutar esos recursos? Bueno, nosotros empezamos antes de fin de año a ejecutar el fideicomiso, a inaugurar obra del fideicomiso que se había aprobado en abril. En este momento lo que se está es trabajando con la fiduciaria que va a llevar adelante esa herramienta financiera, que en definitiva en grandes títulos es un préstamo, para acordar los mecanismos financieros y poder ejecutarlo. Calculo que este último fideicomiso que incorpora más alumbrado LED, que incorpora más servicios vinculados al sistema de residuos, que ya no es solo recolección de residuos, y ahí, permítame un segundo tema de tránsito, hay 2 millones de dólares que van a ir exclusivamente para la renovación de ómnibus, para traer ómnibus eléctricos, accesibles, que Canelones lo necesita mucho. Calculo que a mediados del año de este año, perdón, pues estamos cerquita y se nos mueven ahí, se debería estar empezando con alguna de las ejecuciones. Me quedé pensando porque cada vez que le hacemos una consulta y empieza a desarrollar un tema, terminamos en los incendios, que todo se organiza y el problema de los incendios. Estamos viendo los pronósticos que no son nada buenos. Sí. Bueno, ayer fue uno muy grande en Durazno, el de Salinas hace 2 días, que fue impresionante. Y también trascendió, lo pasaba en el noticiero, el intercambio que había entre los vecinos y los bomberos por la falta de recursos. Sí. Desde la Intendencia, ¿han tenido comunicación con el Ministerio del Interior por esto que también reclama el sindicato de la falta de recursos, que es algo de todos los años? Bueno, no un diálogo directo con el Ministerio del Interior, lo que sí decir que a ver, Canelones cuando empezó con el tema de las emergencias climáticas generó un fondo para atender exclusivamente eso, porque pasó de ser una eventualidad a algo que pasa a ser crónico. Lo mismo está pasando con el déficit hídrico y con el tema de los incendios. Entonces, cuando el sindicato de los bomberos plantea necesitamos más recursos, una cosa es una eventualidad como nos pasaba antes. Ahora, ¿sabés ahora que ya venís de 3, 4 años de déficit hídrico, de incendio, y las perspectivas no son de mejorar? Entonces, coincidimos en que debería
tener un tratamiento ya como algo permanente y no esperar la eventualidad. En el déficit hídrico, Canelones tiene sus planes con los productores, pero vos tenés que anotarte en el Ministerio de Ganadería por un periodo de 90 días. Es mucho tiempo 90 días. Algunos de los planteos que hemos hecho, bueno, que esté el periodo abierto, pero en la medida que la gente se vaya anotando, se puedan ir ejecutando y dando soluciones. Pero hay que tomar temas de fondo porque pasó a ser estructural el tema, sin duda. ¿Cómo vienen con el tema, perdón, Sí. con el tema de multas a predios que no están cumpliendo? Sé que se Sí. monitorea mucho, sobre todo en la costa. Nosotros, disculpen que me explaye, pero a veces a uno le cuesta no desarrollarlo para entenderlo o para bien informarlo. Canelones tiene una ordenanza forestal que divide los predios según la cantidad de hectáreas. Según esos 4 grupos, las exigencias son distintas. Pero en todos los casos le aplica inspección, intimación, sanción económica y después si no se hace caso omiso, también pasa a la justicia. Que fue el caso de que teníamos ahora en Salina, un predio que se había inspeccionado, que se había intimado porque estaba sucio. Parte de las medidas son poda en altura 2 metros, que esté libre, limpio de rama, en otros casos cortafuegos contra las calles y en el medio, agua, bueno, un montón de cosas. Nosotros llevamos en este periodo 42, 43 actuaciones, con lo que eso implica en tiempo administrativo burocrático del Estado, donde en algunos casos fueron intimaciones y en otros cobro de multa y en otros pasaje a la justicia. Y todavía queda mucho predio que está como en un limbo jurídico, que no se sabe quién es el dueño, porque muchas Sí, veces lo que se habla del tema de los predios abandonados. Si uno ve vinculado a la explosión inmobiliaria que también hay en buena parte de Ciudad de la Costa, Sí. pero no se puede hacer nada desde la Intendencia para intervenir en esos predios. Sí, Nicolás, ahí vos tenés que separar, porque uno a veces habla de incendio y en realidad son predios forestales, estamos hablando de predios de más de 3 hectáreas, no un lugar urbano. El lugar urbano tiene otro tipo de tratamiento. Bueno, el de La Salinas no Intendencia- fue. ¿Cómo? El de Salinas fue bastante cerca de un predio, por lo menos, que tenía construcciones. No, tenían ocupaciones de un predio forestal grande. Era un asentamiento, no era un espacio urbanizado como de repente puede ser... yo lo que quiero decir no es dentro de una ciudad. Claro, pero Dentro lo de que una conversábamos ciudad... un poco con Leo, que Leo planteaba. La realidad es que por la vía de los hechos hay gente que se está empezando a instalar No, en de acuerdo. zonas. Es más, en ese caso puntual, el descargo del propietario del terreno fue... Traigo el proceso judicial de desalojo. Claro. Y hay un tema jurídico Hay un ahí tema que de lo tiene tiempos. jurídica. Ahora, lo que te quiero contestar es, en un padrón urbano tenemos herramientas para decir, bueno, señor, usted tiene que limpiarlo, si no entramos nosotros, a cargo suyo y a cuenta de justicia. Hay mecanismos que nos permiten trabajar. Pero lo quiero separar porque una cosa es un incendio en una planta urbana y otra cosa en un lugar forestal. Estamos hablando de predios de 80, 90, 150 hectáreas. Es otra realidad. Claro. Que Quiero no es capaz que te encuentres como lo de Salina con gente instalada, ¿no? Está claro. volver 2 pasos atrás al tema saneamiento. Porque usted dice, teníamos un acuerdo, de alguna manera, algunas obras importantes que íbamos a desarrollar. Bueno, Ciudad de la Costa, ni que hablar. ¿Sienten que es como una especie de discriminación política, que influyó algún otro factor o fue simplemente lo que en su momento, bueno, las propias autoridades reconocieron que hubo que modificar el plan inicial? Bueno, si uno mira la composición, de alguna manera, lo que te decía, si vos dejás de atender el corredor de la Ruta 5 con la conexión al saneamiento de Montevideo, eso te daba un cierre mucho mejor a lo que puede ser una planta de tratamiento con pileta. Y sí, hubieron cambios. Si vos decís un montón de lugares, en mi caso, Sauce se incluyó en el plan de saneamiento. No era pensado para nosotros en Sauce tener saneamiento por el tipo de lugar. Ahora, no me cabe ninguna duda, y esto a título personal no quiero involucrar a más nadie, que tiene algo de perfil de definición política. Me parece, y ahí donde tenemos la preocupación, como te decía, vos tenés una obra de un puerto, de un hotel, de un complejo en Atlántida, a la espera del saneamiento de hace años, de este gobierno y del nuestro también anterior, eso no me duele en prenda, pero tenías resuelto, o esto que te decía de la Ruta 5, y pasás a ocupar otros lugares con saneamientos que por ahí O sea que el criterio, hay posibilidades el criterio que de hacerlo utilizó distinto. el Poder Ejecutivo, ustedes dicen que está teñido por la política partidaria. Yo digo que sí, no quiero involucrar al resto como nos ha pasado con los recortes del fideicomiso, con los recortes de los presupuestos del ministerio, con algunos tipos de tratamientos. Es parte de la política, eso no implica que tengamos más un eventual candidato relacionamiento. a presidente. Primero porque es un gobierno del FA, segundo porque Orsi es un precandidato. En lo personal no me cabe ninguna duda, pero vuelvo a insistir, yo no quiero poner por delante esto en contraposición con la gente. Bienvenido a los lugares donde se va a llevar el saneamiento, es necesario, creo que uno tiene que ver una mirada más global y atender un montón de situaciones, pero es parte de la política. Bueno, no sé si es parte de la política. En realidad,
Digo, está la gente en el medio. No, pero está bien. Yo no lo a mí me hubiera parece- hecho, a mí me por eso parece digo, una pero declaración- pueden hacerlo. Y yo puedo Yo sé que discutirlo. usted la hace por la vida personal, me parece una declaración fuerte que usted diga que porque ahora si es un eventual precandidato, sienten que el gobierno nacional les está retaseando algunas obras. Sí. Pero obviamente es un tema discutible. Lo que digo es, no es parte de la política, está la gente en el medio. No, está bien. Viste que lo dije 2 o 3 veces. Sí, sí. Bien para la gente que va a tener el saneamiento en los celulares. Bueno, y puse mi ejemplo en Sauce, donde está previsto el saneamiento que no estaba previsto. O sea, eso es innegable. Lo que quiero decir es que un gobierno cambie por decisión política algunas definiciones, beneficiando o nos pasa en pleno discusión con el gobierno nacional y quién son los mayadores y quién no y cómo está la gente. Eso es discusión política, a eso me refiero con la política. Cada gobierno define sus prioridades y tiene su manera de jugar. Obviamente no puedes contraponer la política con los problemas de la gente porque sería nefasto, ¿no? Y Eso más está allá claro. de esos hoteles o esos emprendimientos que se ven estancados, el arreglo de las calles, por ejemplo, la bituminización de una calle, Sí. ¿depende de si tiene saneamiento o no? Bueno, ahí hay coordinaciones. Pasaron situaciones donde vos hiciste la calle y después vino a hacer el saneamiento y te rompió la calle que recién hiciste. Entonces hay necesidad de tener una coordinación, porque también la gente visualiza, vos, pero me acaba de hacer la calle con todo lo que la hacer la del reclamamos. costado y esta no. Claro, entonces sí, hay que hacer una coordinación sin lugar a dudas. Lo mejor es hacer el saneamiento y después venir con la obra de infraestructura, que es calle, cordón cuneta, alumbrado. Esa es la forma de coordinar. Y en Ciudad de la Costa, porque había un plan que era muy ambicioso de muchos años. Sí, ¿Cómo vienen? Se viene trabajando, Ciudad de la Costa se desarrolla por zonas y se viene cumpliendo con la planificación. Ahí en ese caso, con presupuesto, no tiene que ver los fideicomisos con esto, eso se hace con el presupuesto y se viene trabajando con el tiempo que lleva, ¿no? Porque es como en la casa de uno. Uno para generar condiciones le lleva tiempo en función de las condiciones económicas que tiene. Esto también, pero venimos sin problemas. ¿Cómo están las arcas de la Intendencia de Canelones? Y están bien, o están muy bien. De hecho, se demuestra con los números, los equilibrios financieros que tiene la Intendencia, pero también se demuestra cada vez que se hace una emisión de fideicomiso. Es quien pone la plata, por decirlo de alguna forma. Nosotros, la Junta Departamental nos aprobó un fideicomiso este último a 20 años con un 7% de interés. Lo hicimos a 15 años con un 4% de interés. Hay confianza en Canelones, en los equilibrios económicos que hemos logrado recién desde el 2005, establecerlos en el 2012 y de ahí para adelante hemos venido con superávit de manera permanente y con el margen suficiente para llevar adelante estas herramientas financieras. ¿Y por qué se debe recurrir, por ejemplo, a la herramienta del fideicomiso? ¿No son suficientes los recursos de la Intendencia propios, por ejemplo, para lo que es iluminación, como mencionabas, o limpieza? Yo digo que vos tenés una espalda financiera que te permite un grado de endeudamiento que te permite llevar adelante más rápidamente un montón de obras necesarias, ¿no? Vos arrancamos en el 2005, no quiero ir para atrás, pero con un departamento destrozado, con números que recién en el 2012 los pudimos equilibrar y a partir de ahí empezó la reconstrucción de Canelones en términos de infraestructura. Bueno, ahí te va a llevar, vuelvo a insistir una vez más, como en tu casa. Vos podés hacer los arreglos y sacar el préstamo de la barraca o esperar a juntar la plata y ejecutarlos. Canelones necesita avanzar en obra de infraestructura y el país necesita que haya obra para que haya trabajo. Entonces, ahí hay un combo que Canelones tiene, con este último fideicomiso, no llegamos al 14% de los ingresos que se destinan a ese pago. Hay espalda financiera para poder hacerlo y eso es que la gente reciba más obra de infraestructura en menos tiempo. Bien, la última, ya en el rol de director de tránsito, pero también de asesor del Congreso Intendente. Estuvimos con César García hace algunos días. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el gran avance del Congreso Intendentes en cuanto al tránsito para este 2023? Nosotros tenemos por delante... ¿Sale la libreta por punto, por ejemplo? Qué temón. La licencia por puntos es uno de los desafíos. La licencia de conducir digital, el tag para la matrícula, la fiscalización móvil para los inspectores que estén con un celular y no con la libreta y la lapicera. Esos son los objetivos que tenemos para este periodo. Pero eso se puede hacer porque tenemos desde el 2017 un permiso único nacional de conducir, un registro de conductores, un registro de sancionados, unificación de multa, certificado SUSIBE y un sistema y un equipo de trabajo en el Congreso y con los directores de tránsito que empujan. Entonces, tenemos muchos desafíos. Sin lugar a duda, la licencia de conducir por punto es un cambio cultural para la conducción. ¿Y por qué? Entiendo yo que no va a salir rápidamente porque hay que trabajarlo mucho. Hay que interactuar con la gente, con el legislativo nacional, departamental, con los trabajadores, con la Cámara de Transporte, con las academias, con un montón de gente para que tomemos eso. Rapidito. Hoy tú salís a manejar y cometés una infracción de tránsito, te multan y seguís conduciendo igual. Eso va a cambiar y esa misma infracción de tránsito, que van a ser pocas,
te va a restar puntos. Y eso implica que en algún momento, si los perdés, no vas a poder conducir. Entonces vas a salir a manejar con otra cabeza. Ese es un cambio muy fuerte que hay que entenderlo, procesarlo para que tenga un buen resultado. También es verdad que hoy salís a manejar y si no hiciste el cambio de la libreta de propiedad, la multa le llega al anterior dueño del auto y nadie se enteró. Y bien no, ahí, o sea, me quedó eso pendiente. Nosotros trabajamos sobre la última ley de tránsito, donde incorporamos el registro de poseedores. ¿Para qué? Para que la gente, existe muchísimo. Tú tienes un vehículo, pero está a nombre tuyo, que en realidad lo tuvo ella, y no sabés quién es el que está efectivamente arriba. Ahí hay un tema de seguridad pública y de seguridad vial. Hay una herramienta en esta última ley de tránsito que te va a permitir, que ya se está en ejecución, que vos vengas a decir, yo este auto no lo tengo más, y te sacás la responsabilidad, o decir, yo tengo la posesión de eso. Una vez que eso se pasa limpio, todo lo que no se movió se baja del parque automotor. ¿No fue un error ahora con este periodo que habilitaron el reempadronamiento entre departamentos, que me parece que fue un éxito, porque la verdad que muchas personas aprovecharon? ¿También habilitar un periodo para que se regularice eso? Para incentivar que de repente si alguien compró un auto y no hizo el cambio de la libreta de propiedad, lo haga. No, no fue un error, al contrario. ¿Por qué? Primero, 92.214 vehículos al 15 de diciembre hicieron reempadronamiento. Primero, justicia tributaria, que pagues la patente donde vivís para que esa intendencia haga obras con esa plata, la que sea, es lo que corresponde. Segundo, para vos hacer el trámite tenías que estar en orden. Y muchos de los casos era que una persona había hecho los títulos y no había venido a hacer la intendencia el cambio administrativo. Como lo podías hacer dentro del trámite gratis, ya hacías todo. Hoy tenemos la certeza de que hay 92.214 vehículos que están en orden, que seguramente no lo estaban antes de este periodo de reempadronamiento, que si no hubiera sido gratis no hubieras venido a hacerlo, y que es una antesala a la obligación que está tratando el Legislativo Nacional de que todos los vehículos empadronen donde viven. Marcelo Metediera, muchas gracias por esto. Gracias a ustedes, los invitamos a seguir disfrutando de Canelones con muchos eventos artísticos, culturales, cine bajo las estrellas, feria literaria, feria del libro. Los vamos a estar recibiendo. Divino. Yo el día que vaya Pedrosa a tocar la guitarra ahí en Santa Lucía, públicamente, que haga un evento Pedrosa en el cual pueda yo ir a verlo. Estamos a la orden. ¿Viste cuando sobrepasa que el público que vos decís, bueno, estamos desbordados? Ahí voy, yo hice Hay un programa Viví Canelones que está recorriendo todo el departamento, pero también la Costa Oro, donde se le da oportunidad a los artistas del departamento a presentarse y a mostrarse. Así que, Leonardo, bienvenido. Pedro, Muchas gracias. le damos la oportunidad. No. Metediera, le agradecemos. Muchas gracias, muy amable.